nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temer. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Pues somos nuestro amor. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuánto gusto es poder estar nuevamente con ustedes en este momento de transmisión. Bendecimos sus vidas. Deseamos que el alto Dios bendiga sus vidas en gran manera. Y por lo mismo, hay la preocupación de Dios por cada uno de nosotros como su pueblo escogido, como su pueblo que Él ha estado alimentando espiritualmente y haciéndole conciencia de su condición espiritual
Y es por ello que Dios permite que de esta manera estemos compartiendo la palabra del Señor, para que ninguno de nosotros se mire angustiado, se mire así olvidado de Dios. Muy al contrario, creo que nuestro Señor Jesucristo, conociendo todas las cosas, nos decía, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Antes de dejaré que el Espíritu de Dios, rogaré al Padre para que sea enviado a ustedes. Y esta obra del Espíritu Santo en nosotros hoy trae esta serie de enseñanzas y hace que nosotros los hombres también estemos atentos a la necesidad que cada uno de nosotros tiene también. Es por ello que esta ocasión, tocando el tema del Sermón del Monte, como hemos estado anunciándolo en estos últimos domingos de instrucción para la iglesia, hoy nos toca continuar con un tema que sigue siendo candente, sigue siendo un tema difícil de que el hombre lo sepa o lo quiera conllevar. Así que estaremos hablando del matrimonio en la pandemia. Y pues obviamente solamente es una pequeña condición dentro del matrimonio en la pandemia, pero obviamente basado en lo que nuestro Señor Jesucristo ha dado de instrucción. Así que empecemos. Vamos a empezar esta instrucción haciendo una oración. Buen Dios y Padre del cielo, en Cristo Jesús te agradezco esta mañana la oportunidad, el privilegio de poder estar delante de tus hijos, Señor, compartiendo el mensaje que tú tienes. Mira, oh buen Dios, agradezco que tú vas a hablar, mi Señor, a todo hombre a través de esta enseñanza. Y mi buen Señor, sé que esta instrucción, aunque será escuchada por la gran mayoría de tu pueblo con cierto interés, aún yo ruego, Señor, porque esta comprensión del tema vaya más allá y sea motivo también de conversación con quienes están inmersos en problemas, Señor, de esta naturaleza que hoy tú, Señor, quieres hablar y guiar. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Gracias por tu cuidado glorioso. Bien, las Escrituras nos dicen en el Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5, los versículos 31 y 32 de la siguiente manera. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, como he dicho, este es un tema que realmente es causa hoy de una legislación amplia. Y por otro lado, el hombre queriéndose despegar rápidamente de un conflicto, de un problema, también tenemos la problemática de que nuestras autoridades hacen divorcios express, y hemos escuchado que en nuestro México actualmente, y esto lo digo no para que corras y vayas a llamar en línea y quieras hacerlo, sino más bien quiero que escuches primero el mensaje que Dios tiene y después te des cuenta cómo la falta de apreciación del hombre sobre esto, que en media hora dicen que hacen propiamente ahora un divorcio. Bueno, démonos cuenta de esta situación, qué tan grave es esto. Porque para hacer preparativos de boda, en las Sagradas Escrituras se marcan que había mucho tiempo de preparación, en el sentido de lo que es una mera celebración y como tal un enlace, pues cuando menos era un año, en donde se desposaba a una mujer, y a partir de ese año había toda una serie de preparativos para que llegando al tiempo de la celebración, obviamente todo fuera hermoso, todo fuera bello. Y hoy puedo decirles que se maneja la parte del noviazgo. En México se tiene, como en muchos otros países, la parte de permitir a los enamorados un tiempo de noviazgo
esto es, de tener una relación, un acercamiento hasta ciertos límites, aunque desgraciadamente muchos han roto esos límites y desgraciadamente hay un libertinaje por ahí que definitivamente también Dios lo tiene ya expresado. Pero ese tiempo de noviazgo se le da a conocer a los jóvenes o a quienes están en ese tiempo, porque no necesariamente jóvenes. Ese tiempo de noviazgo debe servir para conocerse un poco mejor, no solamente por la apariencia, no solamente por la parte atractiva físico, sino obviamente conocerse e identificarse bien uno para con el otro, para tratar de hacer entendible entonces la enseñanza, la instrucción que Dios da con respecto al valor de lo que es el matrimonio. Bueno, es aquí donde entonces Jesús, cuando está hablando sobre de este tema, vamos a decirlo de esta manera, él vino y pues ciertamente quiso darles a conocer a los hombres que había ciertos temas que se estaban manejando con una tradición, pero que estaba realmente esa tradición destruyendo desde el interior realmente la condición de nación, de pueblo. Y es aquí donde Jesús está hablando entonces acerca, primero habló sobre el adulterio y ahora habla sobre el divorcio, y cuán importante es entonces darnos cuenta de las circunstancias. Porque cuando se habla acerca del adulterio, Dios está hablando que uno de los mandamientos fue el hecho de no cometer el adulterio, y que es el séptimo mandamiento. Sin embargo, Jesús hace referencia que ese adulterio viene por causa de estar de estar infringiendo el 10º mandamiento, que era la codicia. Y por lo mismo, entonces, teniendo relación esta parte de lo que es la relación individual entre un hombre y mujer, viene el siguiente tema, que es el divorcio. Perdón, en donde Jesús hace referencia también a lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, y parece como si hubiera quedado una laguna enorme entre lo que es el libro de Génesis con lo que se escribe aquí en el libro de Deuteronomio, y que obviamente está en otras palabras que más adelante comentaré. Bien, haciendo entender entonces que esa falta de información que cada uno de los intérpretes de la ley quiso tomar, Jesús trae a relación este tema para que nuevamente haya una orientación adecuada y que ninguno de los hombres nos demos a un libertinaje. Por ello Jesús dice: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Fue lo que oyeron. O podríamos decirlo más bien en este tiempo, más bien fue lo que quisieron oír en aquel tiempo aquellos hombres. Y creían que solamente era el hecho de el no tomar en cuenta el principio, sino que lo que era dado desde la ley, entonces quisieron suplantar lo que Dios mismo había ya establecido desde antes. Y por lo mismo, entonces Jesús vuelve a tocar el tema de la relación intramarital. Y bueno, por ello es que Jesús entonces está hablando acerca de esto, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, dése cuenta que entonces el tema del divorcio está visto desde la perspectiva de que no debe haber repudio, no debe haber un rechazo, porque repudio significa un rechazo, o no aceptación. Y podríamos entonces aquí darnos cuenta que si primeramente se habla que debió haber habido una aceptación y que el matrimonio es a causa de una aceptación, obviamente nos damos cuenta cómo exactamente el libro de Génesis, cuando Dios hace que Adán duerma, el Señor tome parte de su organismo, que eran sus costillas, de su costilla o de su costado, tomar una costilla, y que el Señor de esa manera le muestra a una mujer
o forma una mujer, y de esta manera entonces le hace entender que esto era una ayuda idónea. Así que vamos a decirlo de esta manera. El orden que aquí se marca es que Adán estaba solo, Dios lo mira, considera que requería una ayuda idónea, Dios duerme a Adán, le toma una parte de su organismo y le forma una imagen, le forma una mujer, la cual realmente él iba a poder aceptarla completamente porque era carne de su carne, era hueso de sus huesos y obviamente con la característica de ser un auxilio, una ayuda idónea, o sea, perfectamente de acuerdo a lo que él, el hombre, iba a requerir para un desempeño adecuado de todo ministerio, de toda labor, de todo trabajo que Dios le encargaría al hombre. Así que por ello es que esto está dicho en el libro de Génesis, el capítulo 2, y que cuando dice aquí que cuando despierta Adán de esta condición en donde fue tomado una de las costillas, que el Señor hizo la operación completa, el milagro completo de formación de una mujer, el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y aquí, vamos a decirlo, muchas ocasiones hemos llegado a expresar que la continuación de estas palabras fueron todas ellas de parte de Adán. Sin embargo, Jesús está diciendo que estas palabras son la expresión misma de Dios, por cuanto le da a Jesús todo el valor y toda la credibilidad con respecto a que era el plan perfecto de Dios entonces para una condición del hombre, no estar solo, y tener una mujer a su lado que fuera ayuda idónea. De tal manera que lo primero que se formó fue una carne. Ni siquiera ni siquiera Eva había pronunciado una palabra, ni siquiera Eva había ido al salón de belleza, ni siquiera Eva había tenido entonces toda una preparación para presentarse ante Adán. Sin embargo, desde la perspectiva misma de Dios es que la vista de Adán para con Eva fue una aceptación inmediata, una aceptación, no un rechazo, no un repudio, no diciendo esta es una rival mía. Así que esto habla muchísimo y a ver si espero terminar en breve lo que quisiera compartir, porque este es un tema muy extenso. Sin embargo, mencionamos aquí en breve esto, que Adán, Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán y Eva no tuvieron un padre y una madre terrenales. Simplemente a estos a Adán ya se le había dicho que realmente él iba a tener una comisión respecto a que la tierra le iba a llenar, que le iban a juzgar, que iba a hacer que tuviera dominio sobre toda la tierra, sobre todo lo creado de parte de Dios. Y es por ello que entonces cuando esta palabra está dicha, por tanto dejará el hombre a padre y madre, obviamente no se estaba refiriendo a Adán mismo, no se estaba diciendo yo voy a apartarme de mi papá y de mi mamá, ni tampoco estaba diciendo Eva se aparta de su mamá y de su papá, por cuanto no los tenía terrenalmente. Así que esta palabra no fue para ellos, fue un decreto en el cual obviamente esto sería para toda la humanidad. Y por ello es tanto el peso de estas palabras en donde nosotros tenemos que tomar todo sentido, toda atención, y que hoy pues obviamente hay que entender que Dios está estableciendo ese principio contra todos los que hoy realmente no están queriendo obedecer o que finalmente quieren una parte del cumplimiento de esto porque quieren casados y de todos modos vivir junto a papá y mamá.
y seguir bajo las faldas de la dirección de ese primer matrimonio. Y bueno, por eso dije, este es un tema muy extenso. Junto con esto, entonces, tenemos la condición de que el Señor está diciendo, ambos serán una sola carne. Y esta otra palabra, entonces, indica esta unidad tan perfecta en la cual, obviamente, Adán y Eva continuaron. Ciertamente, ustedes se darán cuenta que hubo por ahí alguna condición en donde el enemigo entra, hace que Eva cometa una falta, cometa un pecado en codiciar un fruto, y encontrar que delante de Dios el hombre y la mujer separan sus pensamientos, cada uno se expresa diferente, pero que de todos modos cuando ambos salen del huerto de Edén, ambos continuaron juntos y tuvieron el cumplimiento de lo que eran sus funciones acerca de la reproducción, tener los hijos y seguir su vida juntos. No se habla más entonces de Eva en el hecho de que se haya apartado de Adán. Y por ahí las muchas malas interpretaciones de decir que Adán hubo otra mujer llamada Lilith, que por ahí le encuentra en algunos hombres, en algún otro pasaje. Ciertamente no es una base adecuada, propia, para quererle dar a entender que el hombre también, que al primer hombre Adán tuvo dos mujeres. Definitivamente no es una base real y por lo cual no hay que darle nada de credibilidad a esa expresión o a querer tomar como buena esa información. Bueno, regreso nuevamente entonces a esta situación. Cuando llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él está viendo la circunstancia de lo que es el corazón de la gente. Y encontramos propiamente entonces esta situación que tenemos que darnos cuenta. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se reconocía en mucho la condición entonces del repudio, ya era algo muy generalizado. Sin embargo, años antes de la presencia de Jesús en la tierra, se levantaron dos escuelas de intérpretes, una llamada Shimei y otra llamada Hillel. Espero que esa sea la pronunciación adecuada de esto, ya que estos vienen obviamente de dos varones judíos, rabinos, que dieron diferente interpretación a la parte de lo que era el repudio. Y esto es importante que lo conozcamos porque finalmente es el trasfondo histórico al tiempo de nuestro Señor Jesús y a la forma de cómo los hombres interpretaban las palabras de Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1, donde Moisés está hablando acerca de lo que era la carta del repudio y el hecho de decir que ciertamente era permitido que el hombre repudiara. Bueno, estas dos escuelas interpretaban algo muy diferente, muy separado uno del otro. Se menciona que la escuela de Shimei, ellos, aunque eran se les juzgaba de muy apegados a la ley, muy rigoristas, sin embargo, con respecto a este tema, se abrieron a decir no, que no haya la separación de los matrimonios, sino más bien que se perdonen y haya reconciliación. Sin embargo, la escuela de Hillel era muy al contrario. Se dieron a la libertad de decir, no, realmente el hombre tiene toda libertad de rechazar a la mujer por cualquier cosa indecente que le encontrara. Y esa discrepancia entre unos y otros hizo que realmente el conocimiento que se daba realmente se quedara todavía más tambaleante la condición de aquellos que deseaban casarse. Recuerde que por causa del Medio Oriente también se permitía que un hombre pudiera tomar más de una sola mujer. Por un lado, entonces tenemos que el pueblo de israelita realmente era en primera monoteísta, muy diferente a todos los pueblos de su alrededor, pero también traía a la vez la situación de creer en la poligamia. Entonces, esta situación era porque propiamente decían podemos casarnos con más de una mujer.
Sin embargo, Jesús viene a rectificar esta condición para decir, no deben olvidarse propiamente lo que fue el principio, solamente lo que era la monogamia. La monogamia. De ahí que entonces viene la situación entonces realmente de la importancia de esta instrucción. Para nosotros, siglo XXI, estamos nosotros conscientes de que la gran mayoría de nosotros en el pueblo occidental, lo que es la parte occidental del planeta, practicamos la monogamia. Todas las leyes están perfiladas a la monogamia. Esto es, a que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer y permanezca esta relación toda la vida, hasta la muerte. Y hay pocos pueblos, pocas naciones, pocos lugares en donde todavía permiten, obviamente, la poligamia. Y bueno, de eso no voy a hablar en este momento. Solo estoy mencionando que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega obviamente a la escena de Israel, habla acerca de lo que era esta monogamia, y de esta manera resalta la unidad entre un hombre y una mujer. Bueno, con esta condición entonces encontramos también esto, que a partir de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos toman obviamente o retoman nuevamente la instrucción, y por ello el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7 también amplía un poco más la información con respecto a la parte no de repudio, sino a la parte simplemente de las diferencias entre un matrimonio. Y propiamente él hace referencia con respecto a la parte nada más de incredulidad o de credibilidad, y que esto también llega a ser un motivo de un rompimiento o de una separación matrimonial. La diferencia entre lo que es la fe, entre creer en Dios o no creerla, creyente con incrédulo. No estaba hablando la parte entonces de repudio en el sentido de lo que el pueblo judío estaba ya teniendo como base. Bueno, es por ello que ahora que he dado esta instrucción, me vuelvo a regresar a la enseñanza de Jesucristo. Para el tiempo de nuestro Señor Jesús, entonces, cuando está hablando acerca del divorcio y del adulterio, encontramos también la condición en que también muchas mujeres, siendo vistas que no se le daba toda la protección suficiente, y que los únicos motivos por los cuales se le permitía a la mujer separarse del hombre eran tres causas. Una, porque el hombre estuviera leproso. Segunda, porque permítanme. Permítanme un segundo. Las otras dos causas eran a causa de que el hombre fuera un violador, y la otra causa obviamente era también por causa de una diferencia muy grave realmente entre ellos como pareja. Y la mujer no veía entonces esta ley que les amparara cuando se trataba de un matrimonio. Y muchas mujeres entonces estaban queriéndose apartar, queriendo no llegar a la institución matrimonial. Y bueno, Jesús con estas palabras no estaba de otra manera sino tratando de luchar por mantener un matrimonio. Estaba tratando de que esta condición aumentara las garantías de una unidad matrimonial entre un hombre y una mujer. Y bueno, encontramos entonces que por ello esta situación genera que nuestro Señor Jesucristo, al haber establecido aquí esta parte,
encontramos que hubo necesidad que él volviera a hablar más adelante sobre el tema y que los hombres obviamente se encontraban con esa lucha de querer decir, pero ¿por qué el maestro habla acerca del matrimonio en contra de lo que Moisés dijo? Y es por ello que entonces fue necesario que nuestro Señor ampliara mucho sobre este tema, y para nosotros obviamente tenemos que reconocerlo, que ciertamente, ¿por qué en nuestros días se siguen dando los divorcios? Y voy a irme a esa parte nada más, no quiero ampliar más sobre el que sí, que no y que no sé cuánto. La base que aquí Jesús está estableciendo, y este es un principio que debemos tomarlo en cuenta. Jesús primeramente habló acerca del adulterio y dijo, el adulterio es pecado. Pero entonces aquí entramos a la parte del divorcio. ¿El divorcio es pecado o no es pecado? Porque este es un tema que muchos han tomado para decir, no, el divorcio no es pecado. Bien, yo puedo decirles, es verdadero. El divorcio como tal no es un pecado, no se establece como un pecado imperdonable. Escuchen bien, el divorcio no se tiene como un pecado imperdonable. Pero aquí Jesús, en esta cita bíblica, está marcando que el divorcio sí trae un pecado por el cual se está dando. De tal manera que el divorcio solamente es la consecuencia del pecado cometido de lo que es repudiar o rechazar. Aquí encontramos exactamente la raíz entonces del problema que en este tiempo también tenemos. El repudio, el rechazo. Y quiero ampliar entonces esta circunstancia, porque realmente tenemos que hacer conciencia de que se le preguntó a Jesús, ¿por qué entonces Moisés permitió la carta de divorcio? Y Jesucristo simplemente contestó, por la dureza de corazón. Y encontramos entonces que la problemática de lo que es el divorcio es dureza de corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? Definitivamente significa pecado. Significa una condición del rechazo, de la no aceptación de los mandamientos de Dios. Y puedo relacionarlo entonces muchos otros pecados que los hombres cometen por dureza de corazón. Y puedo decirlo, cuántas cosas el hombre comete en pecado por dureza de corazón. No nada más entonces está la condición de un divorcio. Encontramos que propiamente la dureza de corazón ha hecho que los hombres cometan una infinidad de pecados. ¿Por qué roba el hombre? Por dureza de corazón, por no amar a su prójimo, por no respetar la propiedad ajena, por no quererle dar el lugar a Dios en su vida, por no rogar a Dios el ser suplido en la necesidad, por no contentarse entonces con lo que Dios le está dando al hombre. Por eso roba, dureza de corazón. Y muchos otros de los pecados que el hombre comete están por falta de acatamiento a la voluntad divina. De tal manera que entonces el repudio es surgido también de la dureza del corazón y como tal es un pecado. Cualquiera de los hombres que están pensando en este tiempo en un divorcio es porque no están analizando lo que está en su corazón. No solamente están viendo las causas que se están, las consecuencias de causas, sino porque no se está analizando el interior mismo del hombre. De tal manera que ciertamente Jesucristo por eso en otro momento llegó a decir, todo lo que en el interior del hombre está es lo que lo contamina. Y como tal entonces el pensamiento de divorciarse en la gran mayoría, tenemos que decirlo, es por causa de que ya se ha generado en el interior del hombre y la mujer la separación. De tal manera que entonces el ir y presentarse ante una autoridad para buscar el finiquito de la separación es porque desde antes ya estaban separados.
cuántos hombres y mujeres incluso están separados ni siquiera habiendo ido ante una autoridad para decir legalmente sepáreme. Están separados. Hubo una dureza de corazón que cada uno lo llevó por su diferente rumbo. Y ambos no tomaron en cuenta entonces las instrucciones que Dios daba para mantenerse en una unidad matrimonial. El repudio o el rechazo, entonces tenemos que decirlo con mucha razón, que es esto lo que realmente implica el pecado que Dios está ahí atacando, el repudio. ¿Por qué hay repudio? ¿Por qué existe repudio? Y aquí entonces sí entramos a esta parte. Por individualismo o egocentrismo, que en otros días o en otro tiempo se declaraba. La lucha de querer decir en el matrimonio quién tiene la razón. Quiero yo preguntarles, matrimonios, ¿quién no ha discutido por ver quién tenga la razón en alguna cosa? Sí, ya me estaré imaginando las muchas risas que hay por ahí acerca de esto. Porque bueno, de alguna manera lo resolvieron. Y otros, hasta la fecha, es un tema de pelea. No pueden hablar acerca de quién tenga la razón, porque ciertamente será un tema, un motivo de discusión. El individualismo. Porque cada uno trata de tener la razón en todo. Muchos hombres y mujeres luchan en el matrimonio porque quieren ser ellos los que tengan la razón en todo. Oh, ¿cómo he visto yo estas situaciones? Si llevo ya cerca de 40 años de matrimonio, ¿creen que no he oído esto? Y pues obviamente para muchos de ustedes eso no es un tema desconocido, el ver quién tiene la razón. Sin embargo, tenemos que entender entonces que cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el que los creó al principio los hizo varón y hembra y que ambos serían una sola carne, ¿cómo podríamos hoy decir que somos una sola carne y querer mantener individualismo? Ambos querer tener la razón si no nos queremos poner de acuerdo. ¿No se menciona acaso en los profetas también el hecho de decir cómo caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo? El matrimonio es para caminar juntos, no caminando en forma paralela, porque muchos matrimonios hasta la fecha siguen caminando en forma paralela, no siguen unidos, parecen ser que fueran polos opuestos, pero caminan juntos, juntos en estar en un compañerismo nada más, pero no en una unidad. El repudio ha causado propiamente entonces tales fracturas, tales heridas, que exactamente se miran uno al otro como complemento, porque así como se mira en una imagen cuando se dice le ponemos aquí una fractura o una división, el lado de izquierdo refleja exactamente lo que es su complemento del lado derecho. Y ahí encontramos que no están unidos, pero están reflejando que en esas mismas puntas debieran estar en la unidad. De tal manera que entonces el individualismo hasta nuestros días ha sido causa de esto. Hay quienes pelean por los intereses económicos, son socios económicamente, pero cuando se trata de ponerse de acuerdo ya a una cosa mayor, definitivamente dicen no. Yo respeto tu idea y tú respetas la mía. Y se mantienen en ese individualismo ahí. Hay un rechazo a aceptar que el otro tenga la razón. El individualismo entonces es una de las tantas causas de un repudio y que llega a ser causa de un divorcio. Otra causa más es la falta de perdón, que es la que también Jesucristo está haciendo referencia. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que Jesús en este sermón del monte, más adelante, en porción más adelante, habla del amor. Y habla del amor aún al enemigo.
significando que la falta del perdón entonces es una más de las causas, porque uno ofende, agrede, insulta, menosprecia ningunea o le da poca valor y poca importancia. Y yo quiero decirle, todo eso también es causa de rechazo, es causa de repudio y es falta también de una aceptación. Y bueno, tenemos que entender que en esta falta del perdón, el rechazo definitivamente dice, me haces una, en el matrimonio llegan a decirse así, me haces una y esa será la última. Y definitivamente tenemos esa situación que el repudio es eso, la falta del perdón, la falta de esto. Y por otro lado, entonces, tanto el individualismo, el otro, como para decir, bueno, es que es mi naturaleza, yo querer esto para mí, para no puedo detener mi deseo y mis ímpetus y mis anhelos y todo lo demás. Y la otra con falta de perdón, o el otro con falta de perdón. Y ambos, obviamente, entonces rechazándose. El repudio, entonces, no es una sola la causa. En nuestros días, ustedes, si fueran o le preguntaran a abogados, se darían cuenta precisamente de esta situación. La otra de las causas en lo que es el repudio es la inconstancia, el no ser constante. Voy a decirlo de esta manera, se entiende que muchos matrimonios llegaron porque dijeron, es que él siempre llega con halagos o ella siempre me halaga con algo. Y entonces, en lo que es la relación de noviazgo o en el tiempo de conocimiento, se mostraron constantes en decir, te halago, te quiero, te digo palabras bonitas y trato de estimularte, trato de decir que estamos juntos o trato de mostrarte que yo soy buena persona. Pero ese tiempo de constancia, al haber ciertos cambios ya en el acoplamiento matrimonial, muchos se hacen inconstantes y no cumplen, no hacen las cosas o cambian al tiempo de ya estar en un matrimonio. Esa inconstancia genera también entonces un rechazo. Definitivamente estamos viendo que esta situación, el carácter inconstante, porque hoy puedo estar contento, mañana ya estoy enojado, o hoy estoy constante y ser al rato que por cualquier cosa ya me enojé y aviento muebles, aviento trastes, rompo objetos, rompo retratos, rompo regalos que doy, y toda esa inconstancia definitivamente también es una causa de repudio, de rechazo. Yo voy a decirlo de esta manera, realmente este tema de la inconstancia también es una causa de mucho dolor emocional y sentimental, porque se ve como una traición misma a las mismas palabras de que habían hecho de promesas. ¿Cuántos borrachos precisamente han prometido y le han jurado y se le han hincado a la mujer para decirle, perdóname, que ya no me vuelvo a emborrachar y que no sé qué y no sé cuándo? Pero llega la tarde, noche, y otra vuelta le vuelve a hacer lo mismo. El hombre se hace inconstante. Y por esa inconstancia la mujer llega a decir, así no te tolero. Y viene el rechazo para decir, fuera de mi vida. Y encontramos ahí como tal un divorcio. Bueno, yo creo que hay estas situaciones y no solamente esta, la falta de madurez. Hemos visto, hemos oído de muchas mujeres decir, no nada más tengo un niño, sino tengo y el niño grandote. O al igual el hombre ha llegado a expresar, pues no nada más tengo hijas o hijos, también tengo una hija grandota que me pide y me demanda más como si fuera una niña todavía, y me chilla porque no le doy esto o aquello, y ya por cualquier cosa ya se quiere ir conmigo. La falta de madurez en el hombre, en la mujer, también es una causa de repudio, de rechazo. Definitivamente estas situaciones hoy son temas candentes, temas, déjeme decirlo, son temas de novela, son temas de película,
son temas de casos de la vida real, son temas de lo que la mujer le pasa, y son temas que están muy constantemente a la vista a través de muchos otros medios televisivos o medios masivos, aún de videos cortos que encuentras en YouTube. Realmente, voy a decirlo, sigue siendo un tema, el rechazo sigue siendo un tema en boga, sigue siendo un tema de decir cómo se resuelve. Y bueno, uno más de los motivos de este repudio es el engaño de Satanás, que obviamente está siempre causando estos estragos. La insidia, la falta de confianza en el hombre y la mujer para con su pareja sigue siendo una causa que no viene exactamente a veces nada más de lo que el hombre o la mujer pudiera sentir, sino realmente es un engaño de Satanás al hablarle al hombre, a la mujer, y una de las causas de ahí tenemos son los celos amargos. Satanás metiéndole al hombre el hecho de que la mujer no es fiel, y metiéndole también a la mujer las voces malignas para decirle tu hombre no es fiel, y buscan de una o de otra manera entonces también creer que la infidelidad está presente, y definitivamente entonces Satanás los está acosando, los está tosigando de tal manera que llega el momento del rechazo, de no aceptar la condición que el otro tiene. Y bueno, yo creo que estas son las generalidades de los motivos de un repudio, y con ello yo puedo decirles que ciertamente qué se presenta como arreglo de esta situación, porque en este pasaje que hemos leído, nuestro Señor solo está expresando que ciertamente esto es la causa por la cual esto se tiene, y por ello se menciona así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, dando entonces a conocer esta circunstancia. Jesús solamente está diciendo, si el único motivo por el cual el hombre puede librarse de ser juzgado, de ser pecador, es porque el otro haya sido el primero que, sin que él haya hecho algo, sin que él haya cometido algo de motivos, la otra persona fue directamente la que llegó al adulterio o a la separación de las acciones. Sin embargo, yo quiero decirlo, ciertamente aquí hay un escrutinio, un análisis personal de decir qué tanto yo influí en esta condición de rechazo, qué tanto yo con mis acciones influí para que mi pareja haya cometido esta situación, me haya rechazado, no me haya aceptado o haya buscado otra condición de relación de unidad sexual. Bueno, encontramos entonces que Jesús simplemente aquí está señalando que hay pecados, está señalando la falta, y vamos a decirlo así, está queriendo decir que todo lo que está fuera de lo que es el matrimonio se encierra en pecado. Está llevando al conocimiento al hombre de decir hay pecado. Si tú te separas, si tú estás queriendo tener pensamientos de rechazo, estás entonces permitiendo en tu mente y en tu corazón un pecado. Eso es lo que está llevando Jesús a pensar al hombre. Y eso es parte de la enseñanza que estaba dando. No únicamente estaba queriéndole al hombre resolver toda su vida en ese instante con esas palabras. Le está señalando que cualquiera que haya tenido un pensamiento de separarse de su pareja, de su cónyuge, ciertamente era a través de la línea de un pecado. Hoy entonces tenemos que darnos cuenta cómo Dios está tratando de querernos evitar esta problemática. Todo nos está remitiendo a Jesús, todo nos está remitiendo a la condición interna de nuestro ser, todo nos está llevando a un análisis, un escrutinio personal para rechazar o sacar de nosotros cualquier pensamiento, idea que nos quiera llevar a ser esclavos del pecado. Y aquí sí,
Es donde el apóstol Pablo nos amplía la información para decirnos que ciertamente los hombres estamos siendo esclavos del pecado porque estamos desde nuestro interior queriendo abrazar las cosas que no son la voluntad divina. Jesucristo entonces nos abre el panorama acerca del pecado dentro de la relación matrimonial, pero entonces también nos está diciendo, cuida tu matrimonio. Nos está diciendo, aprende a tomar en cuenta estas partes, no seas ególatra, entiende que son ambos, son uno y debe haber una unidad perfecta. Cuando se te casó, por eso también llegaste ante el altar y no solamente fue para decir, pues, Señor, cumplo con el requisito de presentarme delante de ti, sino fue para decir, Señor, rogamos una bendición y para que realmente haya una declaración en la tierra como en el cielo de ser ambos una sola carne. Se rompe la individualidad y ambos entran propiamente a todo el ajuste necesario de decir, seamos uno solo. De tal manera que entran entonces a las condiciones de amor en las cuales rompe con toda clase de pecado y se perdona y se suple entonces cualquiera de las cosas que se busca para sí y busca uno el bien del prójimo, busca, y en este caso, el bien de nuestro cónyuge. Bien, solo he mencionado en forma tan amplia todo esto. Las heridas emocionales definitivamente son lo que muchos están tratando de decir, pero me hirió, pero me ofendió, pero me duele mucho. Y muchos tratan de defender emocionalmente su ser como para decir que entonces el divorcio sea lo que pudiera mitigar su dolor. Yo quiero decirles, definitivamente no se mitiga el dolor con un divorcio. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos más bien la gran mayoría, si no es que todos, han demostrado que al haberse vuelto a casar, dijeron creer en el matrimonio. Y esto entonces da fe al hecho de decir creemos en el matrimonio. Sin embargo, en ese matrimonio lo hacen pensando en miras de querer tratar de darle en la cabeza al que fue su primera o a su anterior pareja. Y siempre están pensando en el que fue su primer matrimonio. Y quienes han tenido múltiples matrimonios también recuerdan propiamente las infidelidades o los motivos por los cuales se rompieron esos matrimonios. Dios con todo esto nos está diciendo, no es la solución a esos problemas internos, problemas emocionales, el divorcio. Está Dios diciéndonos, tienen que arreglar esa parte interna de su vida que los llevó propiamente a un divorcio. Hermanos, personas que me escuchan, realmente Dios con estas situaciones nos están diciendo, cualquiera de las problemáticas emocionales que tú puedas tener, definitivamente tienes que resolverla con quien realmente te puede ayudar. Y en este caso es Dios. No tienes por qué consultar al brujo, al hechicero, al chamán, ni siquiera al amigo, a la amiga. No es esto quien te va a dar la solución. No es el psicólogo, no es el psiquiatra quien te va a auxiliar. No es el abogado, no son las autoridades civiles. Es Dios. Dios es el que te ayuda, porque Él va a ayudarte a sanar toda tu herida y te va a estabilizar emocionalmente como para que veas objetivamente cómo debes continuar en tu relación matrimonial. Así que esta condición hoy quiero abrirles todavía más el panorama para decir cómo tienes que afrontar, no es huyendo del problema, sino más bien llevándote o guiándote a cuánto tú eres el causante de que la pareja quiera rechazarte, quiera separarse de ti. Y obviamente no se encuentre en ti la causa por la cual haya un repudio, haya un rechazo. Amén. Quiero invitarte a orar, quiero invitarte a clamar un momento al Señor para que seas conducido y que en este tiempo de pandemia tu matrimonio pueda
encontrar también el causal necesario para mantenerse unido y sea un matrimonio sólido, un matrimonio bendecido por Dios, en donde mantengan la unidad matrimonial con amor, con aceptación de sus debilidades, con aceptación de sus flaquezas, pero también con la entereza de querer mantenerse unidos para darle a Dios el honor, la gloria y la majestad que Él merece por causa de que de parte de Él vino su matrimonio. ¿Oramos? Amantísimo Rey, Señor y Dios Salvador, ruego que tu Santo Espíritu, Señor, sea sobre cada corazón y cada vida. Existe, Señor, una gran, mucho mayor cantidad de cosas por las cuales, Señor, realmente hay un repudio. Mira, mi Señor, yo te ruego, glorifica tu nombre. Sabes que aún dentro de relaciones de creyentes en ti, hay rechazos, hay repudios, hay la falta de aceptación de la forma de ser de uno y de otro. Yo ruego que seas tú glorificado y guíes a toda pareja a bendecir y exaltar tu santo nombre. Concede, Dios y Rey de bondad, que tu Santo Espíritu guíe a la solución de todo conflicto, a la solución de toda dificultad. Señor, la acción de la economía, en la forma de administración, a muchos los ha llevado al rechazo. Otros tantos la forma de manejar las relaciones familiares los ha llevado al rechazo. Otros tantos, Señor, la forma de cómo hemos sido, mi Dios, ante las circunstancias externas, Señor, los ha llevado al rechazo. Otros tantos en lo que ha sido la educación misma, Señor, de los hijos, los ha llevado al rechazo. Señor, aún en la forma de cómo se ha tenido, mi Dios, las relaciones íntimas, a muchos los ha llevado al rechazo. Señor, sana heridas, yo te ruego. Te ruego, mi Señor, por quienes también en su falta de madurez han estado con algún vicio y, Señor, no han tenido la voluntad de apartarse del vicio y mantener más bien amor para con su pareja. Sabes cuántos se mantienen todavía bajo un mismo techo y lo único que llegan a decir que los une son los hijos procreados. Conoces cuántos están, Señor, divorciados por cuanto el hombre no cumple completamente su rol y suple él el rol en parte de la mujer. Conoces cuántos están divorciados, están separados y la mujer, Señor, cumple también el rol que el hombre debería estar cumpliendo, sea en la alimentación, sea el aseo del hogar, sea, Señor, en la atención a los hijos. Señor, hay rechazo. Y yo ruego, Dios, que tu Santo Espíritu haga entender, mi Dios, no lo que ya está haciéndose, sino realmente las soluciones a todos los problemas que se están dando. Padre de gracia, el matrimonio es una institución tuya para este siglo XXI. Y aún en medio de pandemia, Señor, ciertamente tú sigues siendo la máxima autoridad con respecto a mantener una unidad matrimonial. Yo te ruego, glorifica tu nombre y ayuda, Señor, a todos los que tomaron, Señor, y que de parte de ti vino, Señor, el hecho de que se constituyeran un matrimonio. Ayúdalos, Dios. No que estén buscando la salida fácil, Señor, de lo que es una separación de ellos. Por cuanto, Señor, la palabra tuya dice que ciertamente lo que tú has unido, porque fueron declarados ambos una sola carne, no lo separe el hombre. Con ello también entonces, Señor, se menciona que quienes hacen la separación no es el abogado, no es la institución civil, Señor, sino son los mismos hombres que se separan y solamente van ante los hombres para confirmar que ellos ya están separados mental y físicamente. Y yo te ruego, Dios, trabaja en el corazón y la mente del hombre para perdonar, para aceptarse,
para buscar, Señor, ser aceptados también, pero de la forma que ellos han cambiado, han transformado sus mentes y corazones, buscando que tu gloria y tu gracia mantenga, Señor, una unidad matrimonial. En el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te ruego, Dios, que sea la voluntad transformada del hombre y la mujer para querer vivir dentro de este enlace matrimonial que tú, Señor, quieres bendecir. Gracias te doy, porque sé que tú has de orientar y guiar a toda verdad. Señor, gracias por tu cuidado glorioso. Para quienes hoy están viviendo esto y que la palabra de Dios está haciéndoles ver esto, yo quiero decirles, rompan con el aborrecimiento, rompan a partir de este momento con decir, no acepto mantener una unidad. Más bien vayan a la comunicación pareja, más bien vayan a la conversación medular con la cabeza fría, con el corazón ardiente de querer resolver las cosas. En el nombre de Jesús, rompemos con toda obra de maligno. En el nombre de Jesús, rompemos con todo pensamiento satánico que les ha estado atando. Y en el nombre de Jesús declaro bendición a sus vidas, a sus matrimonios, de tal manera que haya paz, haya gozo, haya armonía de Dios y vean propiamente esta bendición que Dios tiene a sus vidas. Dios les bendiga.